Bases moleculares y genética. Bueno, ¿cuál es la importancia de conocer sobre bases moleculares y genética? La importancia es que tiene relación para comenzar con el ADN, lo cual es la unidad que resguarda nuestra información genética. Tenemos que saber sobre él, cómo fue que se fue conociendo su estructura, cómo está conformado, los distintos procesos que tiene que pasar el ADN para hacer ADN o para pasar de ADN a RNA o una proteína. Para comenzar veremos los ácidos nucleicos. Pero bueno, ¿por qué los ácidos nucleicos? Primero comencemos. Los ácidos nucleicos están formados por la unión de bioelementos. Esta unión de bioelementos tales como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Estos ácidos nucleicos son polímeros de un alto peso molecular, cuyos monómeros son los nucleótidos. Bueno, ¿cuáles son las funciones de estos nucleótidos? Pues cumplen fundamentalmente para la vida celular, pueden unirse con otras moléculas y tienen tres funciones cruciales, tales como es transportar energía, transportar átomos o transmite carácter hereditario. Los nucleótidos están formados por tres cosas esenciales que son bases nitrogenadas, azúcar y por lo menos un grupo fosfato. De bases nitrogenadas contamos con adenina, guanina, tiamina, uracilo. Y vamos a ver qué tiene relación del grupo fosfato. En esta podemos ver que, por ejemplo, cada nucleótido puede contener un monofosfato que es un AMP, 2 ADP o 3, que es un trifosfato más conocido como ATP. El ATP es como una moneda energética que se suele utilizar. Como había mencionado con anterioridad, en azúcares tenemos ribosa y desoxirribosa. ¿Cuál es la diferencia estructuralmente hablando de la ribosa y desoxirribosa? Es que no hay un grupo hidroxilo en la estructura de la desoxirribosa en la posición 2. En esta imagen o esta diapositiva podemos ver cómo es que están compuestos los ácidos nucleicos, como mencionaba, azúcar, base nitrogenada y por lo menos pues un grupo fosfato. Vamos a hablar sobre los enlaces glucosídicos. Pero antes de eso tenemos que saber que las bases nitrogenadas están formadas, ahí está escrito adenina, guanina, citosina o uracilo. Bueno, tenemos que un enlace glucosídico es la unión de un carbohidrato. Este carbohidrato siempre tiene que ser el primero. Este carbohidrato primero se le conoce como carbono anomérico. Lo que ocurre es que cuando se unen, producen agua, pero se elimina, se mantiene el oxígeno y este proceso de mantener el oxígeno se llama condensación. De esta forma también, como aquí mencionan aquí arriba, es la unión de una base pentosa a través de un enlace beta-N glicosídico. ¿A qué se refiere que es beta-N glicosídico? Bueno, pues resulta y acontece que dependiendo del carbono numérico, como lo encontremos, ya sea hacia abajo o hacia arriba, nos va a indicar si es beta o alfa. Entonces, si lo tenemos hacia abajo, va a ser un enlace alfa. Y si lo tenemos hacia arriba, va a ser un enlace beta.
Como dato curioso, nuestro cuerpo humano solo reconoce los enlaces alfa, excepto la lactosa. Aquí tenemos que las purinas es el enlace del carbono anomérico 1 y la base del número 9. En un segundo más voy a explicar eso. Bueno, pues tenemos que las bases nitrogenadas se dividen en dos. De dos ciclos son conocidas por su estructura como purinas y de un ciclo como pirimidínicas. Aquí está como la imagen. Puede ser de dos ciclos purinas o púricas, como se le conocen. Y esta pues es una forma de cómo llamarlas. ¿Quiénes serán estas bases púricas? Pues tenemos la adenina, la guanina. ¿Y quiénes serán estas bases pirimidínicas? Citosina, tiamina y uracilo. Como podemos observar, aquí tenemos las purinas, que si se dan cuenta son de dos ciclos, y las pirimidínicas, que es de un ciclo. ¿Cuál es la estructura de los ácidos nucleótidos? Bueno, tenemos que el RNA o ribosa está compuesto por adenina, guanina, citosina y uracilo, y el DNA, desoxirribosa, es adenina, guanina, citosina y tiamina. Bueno, si se dan cuenta, aquí tenemos una estructura que es un grupo fosfato, un azúcar y una base. Y esto está unido otra vez con este grupo fosfato, un azúcar y una base, y así sucesivamente. Bueno, pues lo que ocurre aquí es que estos son nucleótidos y lo que está ayudando a que se puedan unir, como se puede dar cuenta, son los grupos fosfato. Estos nucleótidos están unidos en una cadena por un grupo fosfato y la dirección de los ácidos nucleótidos va a ser del 5', donde va a haber un grupo fosfato libre, al 3', donde va a haber un grupo hidroxilo o OH libre al final. Ahora, así como hace rato mencionábamos que hay un enlace glucosídico, también existe un enlace que es para la unión de estos nucleótidos. Este, este enlace se llama fosfodiéster. Como podemos ver en la estructura, tenemos al grupo fosfato libre en el 5', y luego al finalizar tenemos el grupo hidroxilo libre en el 3', y se va viendo como la estructura. La unión de otros nucleótidos dará lugar a un polinucleótido, como mencionaba. Aquí se puede ver de mejor forma en el enlace fosfodiéster entre nucleótidos. A continuación hay un ejemplo para que se pueda ver mejor cómo son las cadenas de polinucleótidos. Si se dan cuenta, como mencionábamos, está marcado del 5' con un grupo fosfato al 3', y cómo se van uniendo adenina, guanina, citosina, tiamina, guanina y adenina. Ahora, para que se pueda transmitir de forma hereditaria los caracteres, los nucleótidos se polimerizan formando polinucleótidos, los que estábamos mencionando en la diapositiva atrás, en forma de cadena llamados ácidos nucleicos. Ahora, ácidos nucleicos. Tenemos al ADN, el ácido desoxirribonucleico. Sus nucleótidos tienen desoxirribosa como azúcar y no tienen uracilo. Y tenemos el ARN o RNA, ácido ribonucleico. Sus nucleótidos tienen ribosa y no tienen tiamina. Aquí tenemos una diapositiva como se puede ver el azúcar, las bases que los conforman y la unidad del ADN y el ARN. ¿Cuáles son las funciones de estos ácidos nucleicos?
Bueno, puede ser replicación, transcripción, traducción. El ADN o DNA se puede replicar, de ahí pasa a la transcripción a RNA, que en ocasiones puede ser mensajero, y la traducción hacia proteínas, que es una modificación post-traduccional. La replicación solo va a ocurrir si se va a dividir la célula. Y un ejemplo de post-traduccionales son los tipos sanguíneos. Como podemos ver en esta diapositiva, tenemos que el ADN es una doble cadena, mientras el ARN pues es una cadena simple, por decirlo de cierta forma. También tenemos que recordar que en el ADN siempre se va a unir una base púrica con una base pirimidínica. Estas cadenas están unidas por puentes de hidrógeno. En este caso, la tiamina se puede unir con la guanina y por ejemplo, la adenina, que es una purina, se puede unir con la citosina y así. Y estas uniones son por puentes de hidrógeno, unidos por enlaces intermoleculares, o sea, entre moléculas. Los enlaces intermoleculares funcionan mientras esos enlaces sean contrarios. Charker establece que, por ejemplo, este enlace intermolecular puede ser entre una tiamina y una adenina, o sea, pirimidínica con purina, citosina con guanina, uracilo con adenina, citosina con guanina. El ADN es una cadena antiparalela que es del 5' al 3', y la otra es del 3' al 5'. Es complementario por el enlace de puentes de hidrógeno, donde se aparea una base púrica y una pirimidínica. El ARN, como había mencionado anteriormente, es una cadena sencilla del 5' al 3'. Ahora, ¿cuáles son estos enlaces que rigen al DNA? Tenemos el enlace beta-N-glicosídico, fosfodiéster, que es un enlace de nucleótidos, y pues los que es el enlace de puentes de hidrógeno. Ahora hablaremos un poco sobre el descubrimiento del ADN. Tenemos que Mendel cuestionó qué rigen los genes. Mendel era un matemático y botánico. ¿Qué es lo que hizo Mendel? Mendel, con chícharos, cruzó plantas grandes con pequeñas. Venían de dos distintos progenitores y es donde se establecen algunas leyes de herencia. Luego tenemos que Brown encuentra el núcleo o información genética y lo tiñe. Fleming, la división celular. Y en 1990, Devine, ve lo de la mitosis, o sea, la división celular, y Sutton, estructura de la información genética, tiñe al cromosoma. Después Hellman, observa en la química de los carbohidratos que está la ribosa y la desoxirribosa dentro del DNA. Devine, aproximadamente en 1907, encuentra 4 bases nitrogenadas que forman parte de la nucleína. Y Cosell encuentra que las proteínas y los ácidos nucleicos no son lo mismo, los diferencia. Antes se creía que una proteína y el DNA eran iguales. Y también se descubre que existe el uracilo y la diferencia entre bases púricas y pirimidínicas. Griffin en 1928 experimenta con ratones los principios transformantes. ¿Qué es lo que hace? Bueno, tenemos que al primer ratón se le inyecta bacterias virulentas encapsuladas vivas y pues se da cuenta que muere. Luego, a otro
a otro ratón, le inyecta bacterias no virulentas, no encapsuladas, vivas y se da cuenta que vive. Entonces, después lo que hace es que a estas bacterias virulentas encapsuladas vivas, pues les prende calor. Entonces, estas bacterias virulentas mueren por el calor. Entonces, al momento de inyectar esta sustancia al ratón se da cuenta que vive. Y después, lo que ocurre es que de estas bacterias virulentas no vivas que ya había matado pues por el calor, las junta con bacterias no virulentas vivas, las no muertas con las vivas, y las mezcla y se las inyecta al ratón. Se da cuenta que el ratón muere. Entonces toma una muestra de sangre de este ratón y se da cuenta que las bacterias virulentas estaban encapsuladas y pues estaban vivas. Entonces, él se da cuenta que había esto llamado factor transformante. Tenía información para producir un carácter heredable en las bacterias, que era la presencia de esta cápsula, la responsable de hacerlas virulentas a las bacterias. Se trataba, por lo tanto, de material genético. Y en 1944, el experimento de Avery, McLeod y McCarthy demuestra que el ADN es el que tiene el material genético. ¿De qué forma lo hace? Pues con un experimento. Como en el experimento anterior, toma estas bacterias que después mueren por calor. Después las va aislando de distintas fracciones purificadas y las va colocando en polisacáridos, lípidos, ARN, proteínas y ADN. Lo que se da cuenta es que en el caso del ADN, pues pasan a ser bacterias virulentas vivas. Y tenemos que en 1952, Alfred Hershey y Martha Chase hacen un experimento porque se dudaba que la proteína fuera la que contuviera este material genético. Y con este experimento pues ya confirman que no. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, lo que ocurre es que pintaron la cápside radioactivamente y al pasar esta radiactividad al DNA, si fuera una proteína pasaría hacia adentro de la proteína. Este experimento fue con bacteriófago, virus que infectaba bacterias. Después tenemos a Erwin Chargaff, un químico que decía que las bases nitrogenadas tenían que tener un orden. En ese entonces no se sabía pues de las dos cadenas que tenía el ADN. Y Pauling quería que el DNA tuviera 3 hélices como el colágeno. Después tenemos que en 1962 el modelo de Watson y Crick ganaron un Nobel. ¿De qué constaba este modelo? Pues ellos también pensaban que el ADN tenía doble cadena, entonces tenían que son antiparalelas, las bases se ubican hacia adentro, planas y perpendiculares. Son cadenas polinucleótidas enrolladas de un eje central, doble hélice, dextrogira hacia la derecha y leviogiro L en contra. Y tenemos una fotografía que se conoce como fotografía del 53. Rosalind Franklin estaba trabajando en rayos X y ella estaba trabajando en esto y fue la persona que logró tener esta fotografía de las doble hélice del ADN. Tristemente, ella murió por estar expuesta a los rayos X, pero tampoco le pudieron dar ningún premio Nobel porque otra persona fue la que robó pues este crédito de ella y fue con Watson y Crick este señor y pues compartió la foto.
Tenemos la estructura del ADN. Cuenta con un surco mayor y un surco menor. Tiene de 20 y aparte de que tiene un surco mayor y un surco menor y el apareamiento de adenina, tiamina y guanina, citosina. Tenemos distintas formas de las que puede existir el DNA, dependiendo de su grosor, su giro, su base, vuelta, parte de rosca, inclinación, planos de base. Hasta el momento, solo hay un organismo vivo que es del DNA P, con un grosor de 2.4, un giro dextro, base y vuelta 10.4, parte de rosca 3.4, inclinación 1 grado. Aquí podemos observar los distintos tipos de ADN. Nosotros tenemos el ADN B, por ejemplo, el ADN A, por decirlo de cierta forma, tiene como todo muy junto, y es muy ancho y pues dificulta. Y el ADN Z es como más alargado. Características del ADN. Soluciones muy viscosas por su longitud y por su estructura debido a los fosfóricos. Es ácido, se puede desnaturalizar de 95 grados Celsius. Se puede renaturalizar e hibridar a 65 grados Celsius durante 12 horas. Aquí vemos cómo se va desnaturalizando dependiendo de la temperatura, y es por eso que las mamás a veces ponen a hervir el agua y eso, porque se dice que los microorganismos pues ya no sobreviven a esto, pero es porque el ADN se desnaturaliza. Del ADN tenemos la eurocromatina, cromatina verdadera es su nombre. Esta cromatina es funcional, donde los genes sí se van a expresar. Tenemos 23 genes funcionales. Y la heterocromatina da estructura, da forma a los cromosomas. Tenemos que 2% es codificante del DNA. El DNA, si se desenroscara, podría darle 3,5 vueltas al mundo. ¿Cuáles son las características del ADN? ¿Cuáles son las funciones del ADN? Bueno, almacenan información hereditaria, responsables en último término del metabolismo y de lo que ocurre en la célula. Y la reproducción es posible gracias a su replicación. Cuando una doble hélice a su vez se enrolla sobre sí misma, esto permite el empaquetamiento de las moléculas en el interior de la célula o del núcleo celular. Niveles estructurales de los ácidos nucleicos. Tenemos estructura primaria. Polímero lineal formado por la unión de numerosos nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster. El orden de los nucleótidos define la secuencia del ácido nucleico. Estructura secundaria. Formada por la disposición relativa especial de los nucleótidos que se encuentran próximos a la secuencia. El DNA. Estructura definida por la unión de dos cadenas polinucleótidas a través de bases nitrogenadas. El RNA presenta en determinadas regiones de las moléculas. Estructura de orden superior. Todas aquellas de orden superior a niveles primarios y secundarios. Tenemos la estructura terciaria, que es la formación por la disposición relativa espacial de los nucleótidos que se encuentran próximos en la secuencia. Y la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria se da en las células eucariotas en división. Y este DNA se empaqueta aún más hasta formar cromosomas. En esta imagen podemos ver cómo es que se empieza a empaquetar. La estructura terciaria, empaquetamiento que sufren las moléculas de ADN. La estructura cuaternaria, el ADN se empaqueta aún más hasta formar los cromosomas.
Aquí se puede ir viendo cómo esta doble hélice se va empaquetando. Tenemos el ADN, luego tenemos a los núcleos. Entre cada nucleosoma tenemos una distancia de 200 pares de bases. Y tenemos histonas. Estas histonas son proteínas globulares pequeñas cargadas de una carga positiva. Son las colitas que se alcanzan a ver en los aminoácidos susceptibles a la modificación, que la podemos ver en los nucleosomas. Luego tenemos los supersolenoides. Son hexámeros de nucleosomas. Luego supersolenoides tenemos los solenoides, son hexámeros de nucleosomas, y de ahí tenemos a los supersolenoides, y de ahí ya tenemos a las cromosomas. Entonces, recapitulando, tenemos ADN, octámeros, nucleosomas, solenoides, supersolenoides, hechas por proteínas, amidas o scaffolds. Ahora, ¿qué función tienen los supersolenoides? Ayudan a que los solenoides estén bien estructurados, empaquetados. Estas histonas características están clasificadas de acuerdo a su peso, lisina, argina o la histona. Aquí tenemos la histona, que son proteínas ya empaquetadas. Aquí tenemos cómo están las dobles hélices, luego los nucleosomas, solenoides, admines o scaffolds, supersolenoides, cromátidas y cromosoma metafísico. Es una de esas rayitas negras. Todo este proceso es un pequeño cachito de lo que es un cromosoma. Ahora, el cromosoma tiene en la parte de arriba telómeros, luego cromátidas, que son como los brazos, por decirlo así, y en el centro tiene algo llamado centrómeros, que es lo que une a las cromátidas hermanas. Existe algo que es una clasificación de los centrómeros, que es imaginando una línea que te ayuda a saber identificar cuántos centrómeros hay, y se identificaron 4: metacéntrico, submetacéntrico, acocéntrico y telocéntrico. Los cromosomas se ordenan de la A a la G por tamaño, la posición de su centrómero, y están clasificados por grupos. En el grupo D y G es donde se producen normalmente las translocaciones debido a la posición del centrómero. Bandeo cromosómico. ¿En qué consiste? Sometes a los cromosomas a desnaturalización, a digestión enzimática o a ambos, seguido de una tinción con colorante específico de ADN. Entre más oscuro sea la tinción, hay mayor DNA codificante. Menos oscuro, menos DNA. De allí, esto hace que los cromosomas se tiñan en una serie de bandas claras y oscuras. Hay diversos tipos de bandeo: bandeo G y R, bandeo Q, bandeo T, bandeo C. Y cada uno determina la capacidad de expresión. Bandeos G y R más oscuro teñidos, Q al C menos cantidad de DNA. El bandeo, ¿qué función tiene? Ayuda a localizar secciones y subsecciones, localizando cromosomas e identificar a un gen. Tenemos a los carotipos, organismos diploides 2N, un juego para cada gen y copia para cada gen.
Tenemos somáticas. Toda célula que no sea sexual es una célula 2N. Y las células haploides son aquellas células sexuales. Carótidas humanos. En total hay 23 parejas homólogas. Suelen expresarse 2N a 46. Aquí hay una tabla donde se estructura. Por ejemplo, el cromosoma 1 tiene 4220 genes, el número de base y su secuencia. Así con cada uno. Gen. ¿Qué es un gen? Un gen es una región importante que expresa las funciones o las características del DNA o las características que hay en un organismo. El gen está dividido en dos zonas, río arriba y río abajo. Pero para comenzar esto, tenemos que encontrar el ORF. ¿Qué es el ORF? Marco abierto de lectura llamado río abajo. Antes del río abajo encontramos río arriba con pares de bases negativas. En el río arriba encontramos el inicio de un gen. Encontramos pares de bases. Es positivo hasta el 3'. Luego tenemos la región úteres. ¿Qué es esta región? Esta región es la que brinda protección del gen. Estos se encuentran a los lados de 5 UTR y 3 UTR. Se conocen como franqueados. Como se puede observar, tenemos exones. ¿Qué es un exón? Son secuencias codificantes. Llegan a proteínas de DNA a ARN y de ahí a proteínas. Y luego los intrones, que no son codificantes. No llegan jamás a proteínas, ya que se degradan. Es de ADN y ARN, y ellos son los encargados de regular exones. Como había mencionado, pues está el gen dividido en dos. El río arriba nunca llega a proteínas, es la región reguladora o el control, y es la parte negativa antes del ORF, o marco abierto de lectura. ¿Qué encontramos en esta zona de río arriba? Encontramos la región promotora. Su función es pegar. Se pega el ARN polimerasa. Copia lo que dice el DNA y pasa a ARN mensajero. Con las enzimas del RNA polimerasa. Tenemos también la caja TATA, cerca del promotor a menos 10 pares de bases, la cual es la que pega polimerasa. Y después a menos 35 pares de bases de la caja TATA, no tiene un nombre, está una secuencia que nunca cambia. Son factores de transcripción los engarces. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Llegan enzimas helicasas y parten la mitad del ADN, o sea, rompen los puentes de hidrógeno. Llegan proteínas estabilizadoras, hacen que se mantengan separadas estas hebras. Y el ARN polimerasa llega y copia la información de una de las dos hebras. Luego se mantiene una copia del ARN mensajero, pero ¿qué es lo que tiene que ocurrir? El splicing o maduración. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Es corte y empalme. El splicing es la eliminación del intrón, ya que recordemos que el intrón es algo que solo controla, mas no codifica. Así que con enzimas de restricción se elimina el intrón, quedando los exones que se pegan. Luego tenemos cap o casquete. Se coloca en el 5'. Y en el otro lado tenemos que ocurrió el splicing y tenemos a polia,
que protege al 3' llamada cola de As, creo. Y esto es una cola de adeninas. Una vez que el gen ya se expresó, está en camino a ser proteína. Ahora, tenemos la unidad 2, histonas empaquetadas al ADN. Tenemos histonas que empaquetan al DNA. La heterocromatina se divide en dos. La heterocromatina constituida, ADN satelital, en tándem, y el en tándem se vuelve a repetir. Heterocromatina facultativa, secuencia repetitiva, lines. Es reversible, depende del desarrollo y del tipo de célula. No es rica en ADN satelital y no es polimórfica. Heterocromatina constituida. Es estable y conserva sus propiedades. Las etapas de desarrollo. Constituye a los cromosomas. Nunca se va a expresar. Heterocromatina. Está condensada. El ADN de la heterocromatina se replica más tarde. Superdensa. Solo sirve para estructuras. Transcripción inactiva. No participa en la recombinación genética. Cromatina totalmente empaquetada y es el cromosoma que puede estar formado por una o dos. Proteínas nucleares. Proteínas básicas ricas en aminoácidos de lisina y argina. Proteínas del tipo globular. Solubles en agua y coagulan con el calor. Constituyen la mitad del cromosoma. Se unen mediante interacciones iónicas con los fosfatos de los nucleótidos de ADN, formando las cromatinas. Genes. Los genes dan información genética. La mayor parte del gen son proteínas. Se estiman que son 25.000 genes totales. Genoma o conjunto de genes nos da funciones de información genética. Tenemos DNA mitocondrial, genoma circular y bacterial, genoma circular. El dogma central, DNA, RNA y proteína. Un genoma es el material completo de instrucciones hereditarias para construir y mantenimiento de organismos y pasar a las siguientes generaciones. Está constituido por 24 secuencias cromosómicas distintas, 22 autosomas y 2 cromosomas sexuales, X y Y, con un tamaño total aproximado de 32 millones de pares de bases ADN, 3.200 millones de bases, que contienen unos 20.000 a 25.000 genes. Estas están compuestas por dos tipos de secuencias, intra y extragénicas, secuencias esparcidoras entre genes extragénicas. Estas dan estructura al cromosoma. Y secuencias intragénicas, ahí encontramos la información. Tenemos el genoma eucarionte. Este genoma donde está el DNA de una copia única, tenemos al codificante y no codificante. Estructural, que son los exones, y regulación, que son los intrones. En el intragénico tenemos UTRs, caja tata, promotores. De los exones, 1.40 del DNA se va a expresar. Genes, unidad básica de herencia necesaria para la síntesis de proteínas. Genes codificantes. Pseudogenes. Estos genes dejaron de funcionar, ya no son funcionales, pero mantienen la misma estructura que un gen.
Han acumulado mutaciones y estos no se transcriben. Están divididos en procesados, que son menos 30, y no procesados, menos 70%. Tenemos la secuencia reguladora. Secuencias cortas presentes en las proximidades o en el interior. Tenemos ADN intragénico. Tenemos ADN intergénico. Gran parte del ADN intergénico puede ser artefacto evolutivo sin función determinada en el genoma actual. Algunos prefieren denominarlo ADN no codificante y ahí tenemos los lines polimórficas igual a cada uno y ellos no son codificantes. Y tenemos ADN repetitivo o en tándem, son secuencias cortas y es la misma secuencia. Ahí tenemos el ADN extragénico repetitivo en tándem. Tenemos microsatelitales 5%, minisatelitales 1% y satelitales 3%. Los en tándems los podemos ver como bloques. Luego tenemos los dispersos, elementos transponibles. SINES 13%, LTR8, LINES 21%, transposones 3%. Contamos con satelitales que son de 50 a 75 pares de bases, mini satelitales que son de 6 a 25 pares de bases y microsatelitales que son de 5 pares de bases aproximadamente. BTR, variable Number Tandem Repeat, 2% codificante. BTR, son 4 pares de bases cromosomas homólogas, 3 personas. En el BTR podemos ver el ADN y se puede usar en criminalística o en ganado para ver si los animales tienen pedigrí. Ellos también son importantes ya que cada uno tiene su secuencia repetitiva y cada uno tiene su secuencia en particular. También es importante considerar que cada uno de los cromosomas se replica y se acorta en cada réplica. Los microsatelitales se pueden encontrar en cualquier parte del cromosoma y los satelitales repetitivos en tándems en 3 polimórficos. Cada uno tiene su propia secuencia, número de repeticiones, diferencia a cada uno de nosotros. Satelital, telómeros, minisatelital, centrómeros y microsatelitales en cromosomas. Tenemos ADN repetitivo disperso. Tiene tendencia a autopropagar su función. Se moviliza a lo largo del cromosoma. Tipos de repetición: lines, SINES. Homo sapiens 34.4, LTR, HERP, Homo sapiens 8.1. Los SINES son 13% del genoma humano, 100%, de 100 a 400 pares de bases. Tenemos la metilación. ¿Qué es la metilación? Un grupo de metilación es transferido a una porción de carbono 5 en citosina por una ADN metiltransferosa. Mecanismo del DNA que no se ha disperso la metilación. Silencia regiones del DNA que podrían moverse y modificar a través de un grupo de metilación en citosinas. Los SINES y LINES no codifican la proteína, son ricas en adenina y timinas. Tenemos los LINES. Se dividen en 3 familias: Line 1, Line 2 y Line 3. L1, L2, L3. Son ricas en adenina y timina, son largos. La L1 actualmente es capaz de transponerse. Forma parte de la heterocromatina facultativa. Repetitivas. Forman el 21%.
La mayoría de ellas están incompletas. Su tamaño medio es de 900 pares de bases. Solo el 1% están completas, de 60 a 100 elementos en total del cuerpo humano. Y los SINEs, que es el 13% del genoma humano, los más frecuentes son los elementos ALU, de 100 a 400 pares de bases, no codifican para proteínas. Tenemos elementos móviles que se les conocen como gen saltarín. Insertan y moverse para perpetuarse 25% de los genomas. Sus duplicaciones hacen que su representatividad en el genoma aumente. Muchos de ellos han perdido la capacidad de moverse. Y tenemos los retrotransposones similares al LTR. Esto se dice que pudo ser de algún virus que hubiera dejado eso en nuestro DNA. Un ejemplo de eso es el VIH, que es un retrovirus, que es una retrotranscripción inversa de ARN a DNA. Este causa muchas mutaciones espontáneas. Y contamos con la estructura de Holiday, que es en la profase 1. Tenemos al genoma humano. Tenemos de un lado ADN de copia única, genes 1.5, y del otro lado ADN repetitivo, estructura cromosómica. Se divide en ADN secuencial disperso, familia ALU, y del otro lado familia Line. Y del otro lado ADN satelital 15%, y tiene una subdivisión de ADN satelital alfa. También tenemos genoma en la mitocondria. Intragénico tenemos 2500 genes funcionales, 500 funcionales de ARN, y tenemos una subdivisión de no codificantes que es pseudogenes. Tenemos una subdivisión del genoma humano, mitocondrial y nuclear. En nuclear tenemos extragénicos codificante, único y no codificante. También tenemos el genoma procarionte y el genoma viral y eucarionte, que es el que contamos. La clasificación del genoma viral fue en Baltimore, genoma viral. Comprende incluso cómo funciona nuestro genoma en la evolución, por eso es importante el genoma viral. Genes de ARN. Hay más de 3 grandes grupos. Mensajero, tenemos el RNA, mensajero, RNA-M, mRNA y transcrito ARN mensajero. Son los distintos nombres con los que se pueden encontrar. Tenemos el DNA, que después pasa a RNA y luego de ahí pasa a proteínas, ribosomas. En la de clasificación por células, en lugar de mayor que 50 es mayor que 51. Ahora quiero dar una breve conclusión de cuál es la importancia. En este semestre, o más bien en este parcial, hemos aprendido mucho y de por qué es importante conocerlo. Principalmente estábamos hablando de cómo fue que este proceso de conocer la estructura del ADN fue, a pesar de que ahora decimos pues es muy fácil, llevó mucho tiempo, ya que tienen muchos elementos y pues es lo que nos constituye. Una pequeña alteración que pueda ocurrir puede hacer un gran cambio, que incluso nosotros haciendo pequeñas acciones como es la alimentación puede durar durante 3 generaciones en adelante hacia nuestros futuros progenitores, hacia nuestros futuros, puede durar para las futuras descendencias si es que llegamos a tener.
y vemos que no podemos encasillar a la palabra gen, a la palabra ADN con palabras tan sencillas, sino que es como un proceso muy complejo y es por el que seguimos vivos. ¿Cómo es que ocurren estas divisiones? Incluso pues estábamos viendo cómo es sobre las células en los cromosomas sexuales y todo el proceso que es de división